Sé razonable, es por la familia, me dijo mi mamá. No sabían que mientras ellos planeaban cómo repartirse mi casa, yo planeaba cómo exponerlos frente a todos y dejarlos sin nada. El olor a pintura fresca y a madera nueva era mi perfume favorito. Llevaba 10 años soñando con él, imaginándolo mientras trabajaba hasta tarde, mientras me negaba salidas con amigos para ahorrar un peso más, mientras comía sopa instantánea para poder pagar el enganche. A mis 31 años, ese olor significaba libertad. Significaba que lo había logrado. Mi casita, mi santuario en una colonia tranquila de Querétaro, era real. Giré la llave en la cerradura, una llave que aún se sentía extraña y maravillosa en mi mano, y empujé la puerta. El sol de la tarde se filtraba por la ventana de la sala, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire, las cajas de cartón aún sin desempacar y el perfume de mi madre. Un aroma floral, caro y abrumador que no pertenecía a este lugar. Mi lugar. Mi corazón dio un vuelco. Y entonces las vi. Mi madre, Silvia, estaba de pie junto a la ventana, con su bolso de diseñador colgado del brazo, indicando con un dedo enguantado donde debería ir un sofá que yo no poseía. Mi hermana mayor, Cassandra, 3 años mayor que yo, paseaba por la pequeña sala con su celular pegado a la oreja, sus tacones haciendo un ruido agudo y desagradable sobre el piso laminado que yo misma había elegido con tanto cuidado. Sí, mi amor, es perfecta, decía Cassandra con esa voz cantarina que usaba cuando quería algo. Un poco chica, pero funcional. Imagínate a los niños corriendo en el jardincito. No te preocupes por Ariadna, es súper tranquila, mis papás se encargarán de convencerla. Yo creo que nos mudamos el próximo mes. El mundo se detuvo. Las bolsas del supermercado que traía en las manos se me resbalaron. No sentí el peso, solo escuché el estruendo. Una botella de vino tinto, que había comprado para celebrar mi primera noche aquí, se hizo añicos contra el piso. El líquido rojo se extendió rápidamente, una mancha oscura y violenta sobre la superficie clara, como la escena de un crimen. Mi crimen. El crimen de haber soñado. El ruido las hizo voltear. Ariadna. Hija, qué bueno que llegas, dijo mi madre, Silvia, sin una pizca de sorpresa o culpa en su rostro. Su sonrisa era la misma que usaba en las reuniones sociales, perfectamente practicada, completamente vacía. Tu hermana y yo vinimos a darte ideas para decorar. Este lugar tiene potencial, aunque le falta mucho trabajo. Cassandra bajó el teléfono, una mueca de fastidio en sus labios perfectamente delineados. ¿Tenías que hacer ese tiradero? Este piso se ve delicado. No podía hablar. El aire se había vuelto espeso, pesado. Las palabras de Cassandra rebotaban en mi cráneo. Convencerla, nos mudamos. No era una visita de felicitación. Era una inspección. Una toma de posesión. Yo no era la dueña que estrenaba su hogar, era una simple guardiana temporal, una cuidadora del inmueble que, por derecho divino, le pertenecía a mi hermana. ¿Qué hacen aquí?, logré susurrar. Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Ay, Ariadna, no seas así, intervino mi madre, acercándose para darme un beso en la mejilla que esquivé instintivamente. Solo queríamos ver el lugar del que tanto hablas. Tu padre nos dio la dirección, la encontró en los papeles que le diste a guardar. Mentira. Yo no le había dado ningún papel a mi padre. Sabía que había conseguido la dirección de otra forma, pero mi mente estaba demasiado nublada para procesar cómo. Lo único que podía ver era a mi hermana, paseando por mi sala, midiendo con la mirada el espacio donde planeaba poner sus muebles, criar a sus hijos, vivir su vida. Mi vida. Fabián y yo pensamos que la recámara del fondo sería perfecta para los niños, continuó Cassandra, ignorando por completo el charco de vino y mi estado de shock. Y la principal para nosotros, claro. Tú podrías quedarte en el departamento que vamos a dejar. Es más céntrico, mejor para una soltera como tú. Ahí estaba. La oferta. La generosa concesión de permitirme vivir en su viejo departamento a cambio de mi casa, de mis 10 años de esfuerzo. La rabia,
una rabia fría y profunda que nunca antes había sentido, comenzó a subir desde mi estómago. Era una serpiente helada que se enroscaba en mis pulmones, ahogando el dolor. Por primera vez en mi vida, la tristeza no fue mi primera reacción. Fue la furia. Una furia cristalina y pura. La expresión de suficiencia en el rostro de Cassandra, esa certeza absoluta de que el mundo estaba diseñado para cumplir sus caprichos, no era nueva. Era el pilar sobre el que se había construido nuestra familia. Mientras recogía los trozos de vidrio del suelo, con las manos temblando, mi mente se convirtió en un museo. Un museo oscuro y silencioso, donde cada sala exhibía una injusticia diferente, un sacrificio mío en el altar de su felicidad. La primera sala era la de la quinceañera. La fiesta de Cassandra fue legendaria. Se celebró en una hacienda colonial a las afueras de la ciudad, con un banquete de 3 tiempos, un grupo de música en vivo y más de 200 invitados. Mis padres, Ramiro y Silvia, tiraron la casa por la ventana. Recuerdo el brillo en los ojos de mi madre mientras veía a Cassandra bailar el vals con su vestido pomposo. 3 años después, cuando se acercaba mi turno, la conversación fue muy diferente. Hija, la economía familiar no está para más gastos este año, me dijo mi padre con una seriedad solemne. Tú eres más sencilla, más madura. Entenderás que una cena en casa es más que suficiente. Y yo entendí. Siempre entendía. Mi celebración fue un pastel comprado en el supermercado y la presencia de mis tíos. Caminé mentalmente a la siguiente exhibición, la del deber del chivo expiatorio. Tenía 19 años y estaba en mi segundo año de universidad, haciendo malabares entre las clases de ingeniería y un trabajo de medio tiempo. Mi abuelo materno, el padre de Silvia, cayó gravemente enfermo. Durante 2 meses, su mundo se redujo a las paredes blancas y el olor a antiséptico del hospital. ¿Quién pasó las noches en un sillón incómodo a su lado, sosteniendo su mano, ayudándolo a beber agua? Yo. ¿Dónde estaba Cassandra, de 22 años? Está demasiado sensible para soportarlo, pobrecita, explicaba mi madre a quien quisiera escuchar. Le afecta mucho ver sufrir a la gente. Para ayudarla a sobrellevar su inmenso dolor, mis padres le financiaron un viaje de fin de semana a la playa con sus amigas para que se desestresara. Yo no tuve un solo día de descanso. Cuando el abuelo falleció, en el funeral, la gente abrazaba a Cassandra, consolándola por su pérdida. A mí, solo me daban palmadas en la espalda y me decían, fuiste muy fuerte. Pero la pieza central del museo, la que aún me robaba el aliento, estaba en la última sala, la de la inversión perdida. Con el dinero de mi primer trabajo profesional y un bono por desempeño, había logrado juntar 150,000 pesos. Era el inicio de mi sueño, el primer ladrillo de mi futura casa. Ingenuamente, se los di a mis padres para que los guardaran en su cuenta de inversiones, para que generaran más y no los gastaras. 6 meses después, el dinero había desaparecido. Hija, surgió una oportunidad de negocio increíble para tu hermana, me explicó mi padre, sin mirarme a los ojos. Un spa de uñas. Le prestamos tu dinero para que empezara. Es una inversión segura, te lo devolverá con intereses. El spa de Cassandra quebró en menos de 1 año. El dinero, por supuesto, nunca regresó. Cuando me atreví a preguntar, mi madre me reprendió, ¿cómo puedes pensar en dinero en un momento así? Tu hermana está devastada. Y ahora, parada en medio de mi sala, con el olor a vino fermentado y el perfume de mi madre mezclándose en el aire, comprendí. Mi casa no era un hogar para mí. Era solo la siguiente exhibición en el museo. La más grande, la más costosa. El sacrificio definitivo. Y ellos esperaban que yo, como siempre, cortara el listón en la inauguración y sonriera para la foto. Lo primero que hice cuando se fueron, después de una tensa despedida llena de promesas de volver pronto para planear la mudanza, fue llamar a un cerrajero. Mientras el hombre trabajaba, yo limpiaba furiosamente la mancha de vino, restregando el piso como si pudiera borrar con ello la invasión, la humillación. Esa noche, no dormí en mi cama nueva. Me quedé en el sofá, con las luces encendidas,
sintiéndome una extraña en mi propio santuario. La reacción no se hizo esperar. Al día siguiente, mi teléfono fue bombardeado. Mensajes de mi madre, llenos de emojis llorando y frases como, ¿por qué nos haces esto, hija? Llamadas perdidas de mi padre, Ramiro, que sabía que eran preludio de un sermón. Finalmente, un mensaje de texto suyo, corto y autoritario, cena en casa esta noche. A las 8. Tenemos que hablar seriamente. Sabía que era una trampa, una emboscada. Pero también sabía que evitarla solo pospondría lo inevitable. Una parte de mí, la parte que había sido entrenada durante 31 años para buscar su aprobación, todavía albergaba una estúpida y diminuta esperanza de que, si les explicaba mis sentimientos, entenderían. Llegué a las 8 en punto. La mesa ya estaba puesta, no en la cocina como solíamos cenar a diario, sino en el comedor formal, el que solo se usaba en Navidad. Era una clara señal de que esto no era una conversación, era un juicio. Mi padre estaba sentado en la cabecera, mi madre a su derecha y Cassandra a su izquierda. El lugar frente a ellos, aislado, era para mí. El banquillo de los acusados. El silencio era denso mientras mi madre servía la cena. Nadie comía. Finalmente, mi padre dejó los cubiertos a un lado con un ruido seco. Ariadna, comenzó, con ese tono de voz profundo y decepcionado que perfeccionó a lo largo de mi infancia. Tu madre y yo estamos muy dolidos por tu actitud. Cambiar las cerraduras fue un acto infantil y hostil. Estaban en mi casa sin mi permiso, planeando mudarse. Eso fue un acto de invasión, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Cassandra resopló. Ay, por favor, no seas tan dramática. Solo estábamos emocionadas. Además, es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para quién, Cassandra? ¿Para ti y tu familia? Porque yo no recuerdo haber sido incluida en esa ecuación, repliqué, mirándola directamente. Fue entonces cuando mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano. No con fuerza, pero sí con la suficiente autoridad para hacer que los platos vibraran. Basta. Esto no es una negociación. La situación es simple. La familia de tu hermana vive apretada en un departamento de 2 recámaras. Sus hijos necesitan espacio, un jardín. Necesitan esa casa. Tú estás sola, ganas bien. Puedes rentar un departamento de lujo en el centro si quieres. No seas egoísta. La palabra, egoísta, me golpeó como una bofetada. Toda mi vida me habían llamado responsable, madura, fuerte, pero en el momento en que puse un límite, en el momento en que dije, esto es mío, me convertí en la egoísta. No es egoísmo, papá. Es justicia. Yo trabajé por esa casa. Yo la pagué. Es mía. Fue entonces cuando mi madre ejecutó su movimiento maestro. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos llenándose de lágrimas perfectamente sincronizadas. Tomó mi mano entre las suyas, que estaban frías como el hielo. Ariadna, mi amor, su voz era un susurro tembloroso y manipulador. Entiéndelo. Tu hermana te necesita. Los niños te necesitan. Sé razonable, es por la familia. Esa frase. La llave maestra que había abierto todas las cerraduras de mi voluntad. La contraseña que me obligaba a rendirme. Sé razonable. Que en su idioma significaba, sacrifícate. Es por la familia. Que en su idioma significaba, es por Cassandra. Pero esa noche, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, finalmente se rompió. La frase ya no era una llave. Era un martillo contra un cristal que ya estaba hecho añicos. La miré, vi sus lágrimas de cocodrilo, la expresión expectante de mi padre, la sonrisa triunfante que Cassandra intentaba ocultar, y la pequeña y estúpida esperanza que había traído conmigo a esa cena murió. Murió y en su lugar nació algo más. Algo frío, duro y afilado. Me levanté de la mesa, retirando mi mano de la suya. No, dije, con una calma que los dejó atónitos.
Se acabó el ser razonable. Salí de esa casa, el eco de sus gritos siguiéndome hasta el coche. Ya no había dolor. Ya no había tristeza. Solo había un propósito. Habían declarado la guerra, y yo, por primera vez en mi vida, estaba lista para luchar. La noche fue larga. No pegué ojo. En lugar de dar vueltas en la cama, encendí mi laptop. La adrenalina de la confrontación se había transformado en una claridad mental casi febril. Si iba a luchar, no podía hacerlo con el corazón, con súplicas o con argumentos emocionales. Ellos no entendían ese lenguaje. Entendían el lenguaje del poder, de la evidencia, de la humillación pública. A las 2 de la mañana, le marqué a mi mejor amiga, Tania. Es abogada, especializada en litigios corporativos, una mujer cuya mente es tan afilada como sus trajes sastre. Me despertaste, dijo con voz ronca. Declararon la guerra, Tania, le dije, y le conté todo, desde la invasión hasta la cena. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la escuché sonreír. Ya era hora, Ari. Bienvenida a la resistencia. Escucha con atención, esto es lo que vamos a hacer. Durante la siguiente hora, trazamos un plan de batalla. Un plan metódico, frío y calculado. Lo bauticé en mi mente como Operación Justicia Final. No se trataba solo de conservar mi casa, se trataba de desmantelar el sistema de abuso que habían construido a mi costa durante 3 décadas. El primer paso, según Tania, era recopilar municiones. A la mañana siguiente, falté al trabajo. Fui al banco y solicité estados de cuenta de los últimos 10 años, específicamente de la cuenta donde mis padres me habían guardado el dinero. Pasé horas en mi laptop, buscando en correos electrónicos y conversaciones antiguas cualquier mención de la deuda de los 150,000 pesos. Encontré un correo de mi padre que decía: no te preocupes, hija, tu dinero está seguro con nosotros. Es una inversión para el futuro de Cassandra, que al final es el futuro de la familia. Bingo. El segundo paso era la vigilancia. Compré 2 cámaras de seguridad más, pequeñas y discretas, y las instalé dentro de mi casa, apuntando a la puerta principal y a la ventana de la sala. Si intentaban volver a entrar, quedaría grabado. El tercer paso, el más difícil emocionalmente, era movilizar al aliado clave. Mi abuela paterna, Elodia. A sus 80 años, vivía en otra ciudad, pero su mente era lúcida y su carácter, formidable. Era la única en la familia que de vez en cuando me defendía, que veía a través de la fachada de familia perfecta. La llamé esa tarde. Le conté todo, sin omitir detalles, con la voz quebrada por el peso de la traición. Escuchó en silencio. Cuando terminé, solo dijo: «¡Qué vergüenza! Ese no es el hijo que yo crié. Hija, tú dime qué necesitas de mí. Cuando sea, donde sea». Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez era de gratitud. El último paso era poner la trampa. Sabía que mis padres intentarían aislarme, ponerme en contra del resto de la familia. Tenía que controlar la narrativa. Llamé a mi tía Dalia, la hermana de mi madre, la más chismosa de la familia. Con voz cansada y derrotada, le dije: «Tía, estoy tan confundida. Mis papás tienen razón, he sido muy egoísta. Creo que lo estoy reconsiderando. Voy a darles mi respuesta final en la reunión familiar del domingo». Sabía que, en menos de 10 minutos, mi madre estaría al tanto de mi capitulación. Dejarían de presionarme. Bajarían la guardia. Y caminarían directamente hacia mi emboscada. Mientras ejecutaba cada paso del plan, una parte de mí se sentía culpable, sucia. ¿En qué me estaba convirtiendo? Pero entonces, antes de colgar con Tania esa primera noche, recordé algo que me dijo. «Ari, no estás destruyendo a tu familia. Estás exponiendo la verdad de lo que ya está roto. Y a veces, la única forma de sanar es amputar lo que está podrido». Esa noche, antes de intentar dormir, abrí un viejo álbum de fotos. En una de ellas,
Yo tenía unos 6 años. Estaba sentada en las piernas de mi madre, mirándola con una adoración ciega, total. Mi madre no me miraba a mí. Miraba a la cámara, con una sonrisa perfecta. Sentí un dolor agudo, un luto profundo, no por la familia que estaba a punto de enfrentar, sino por la familia que siempre quise y nunca tuve. Cerré el álbum. La tristeza se había ido. Solo quedaba la resolución. Era hora de amputar. El domingo llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Conduje hacia la casa de mis padres, la casa donde crecí, sintiendo cada calle y cada esquina como un recuerdo agridulce. En el asiento del copiloto, una carpeta de piel negra contenía mis municiones, los estados de cuenta, los correos impresos, las transcripciones de los mensajes. Pesaba como un ladrillo. Al llegar, el ambiente era justo como lo había imaginado. La casa estaba llena. Mis tíos, Dalia y Héctor, estaban sentados en el sofá principal. Mis primos pululaban por ahí, ajenos al drama. Y en el centro de la sala, en sus sillones favoritos, estaban mis padres y Cassandra. Un triunvirato, un frente unido, esperando recibir mi rendición. Cuando entré, se hizo un silencio. Todas las miradas se posaron en mí. Mi madre se levantó y vino a abrazarme. Su abrazo fue tenso, posesivo. «Qué bueno que recapacitaste, hija», me susurró al oído. «Sabía que harías lo correcto». Me zafé suavemente. «Todavía no he decidido nada, mamá. Solo vine a escuchar». Nos sentamos, y el juicio comenzó de nuevo. Pero esta vez, no era un ataque directo. Era una campaña de propaganda. «Hemos estado hablando», comenzó mi padre, Ramiro, con un tono magnánimo, como un rey perdonando a un súbdito rebelde. «Y entendemos que esto ha sido un shock para ti, Ariadna. Pero queremos que veas el panorama completo. Una familia es un equipo. Y a veces, el jugador que está en mejor posición tiene que hacer un sacrificio por el bien de todos». Mi tía Dalia asintió vigorosamente. «Así es. Cuando tu primo necesitó ayuda con su negocio, todos cooperamos. La familia se apoya. Y piensa en tus sobrinos», añadió mi madre, con la voz cargada de emoción. «Esos niños te adoran. ¿Cómo podrías negarles un hogar seguro y espacioso donde crecer felices?» Cassandra, la maestra del victimismo, tomó la palabra. Se secó una lágrima invisible de la esquina del ojo. «Yo sé que te pido mucho, hermanita. Y me siento terrible por ello. Pero Fabián y yo estamos luchando tanto. A veces siento que no podemos más. Tu ayuda, no sería solo una casa. Sería darnos un respiro, una oportunidad de ser la familia que siempre hemos querido ser». Era una obra de teatro. Una actuación magistral. Me estaban pintando como la salvadora potencial, la única que tenía la llave de la felicidad familiar. Si me negaba, no solo sería la egoísta, sería la villana que destruyó los sueños de unos niños inocentes y empujó a su hermana al borde del abismo. Miré a mi alrededor. Mis primos me miraban con expectación. Mis tíos, con una mezcla de piedad y reproche. Estaba sola. Completamente rodeada. Pero esta vez, no sentía miedo. Sentía una calma extraña. La calma de quien sabe que tiene la carta ganadora escondida en la manga. Dejé que terminaran. Dejé que expusieran toda su hipocresía, que construyeran su castillo de mentiras morales. Cuando el silencio volvió a caer, todos me miraban, esperando mi discurso de aceptación, mis lágrimas de arrepentimiento. Fue entonces cuando me puse de pie. «Gracias», dije, mi voz clara y firme, resonando en la sala. «Gracias a todos por compartir sus sentimientos. Sus palabras sobre el sacrificio, la familia y el apoyo mutuo son muy conmovedoras. Tanto, que me han inspirado. Me han hecho darme cuenta de que tienen razón. La familia debe ser justa y equitativa». Hice una pausa, disfrutando de sus sonrisas de alivio.
Y es por eso que he preparado una pequeña presentación. Para que todos podamos entender mejor lo que significa realmente apoyar a la familia. Caminé hacia el televisor de la sala y conecté mi laptop. La carpeta de piel negra ahora estaba en mis manos. La abrí con un movimiento deliberado. El chasquido de los broches metálicos fue el único sonido en la habitación. Ya que hablamos de finanzas y sacrificios, comencé, mientras en la pantalla aparecía una hoja de cálculo perfectamente organizada. Creo que es justo empezar con un resumen de la inversión que ustedes, papá y mamá, han hecho en sus dos hijas. La pantalla mostraba dos columnas, Cassandra y Ariadna. Debajo de cada nombre, una lista detallada. Columna de Cassandra, narré, mi voz como la de una presentadora de noticias. Educación universitaria en institución privada, pagada en su totalidad, 1.2 millones de pesos. Viaje de graduación a Europa, 150,000 pesos. Enganche para su primer coche, 100,000 pesos. Apoyo mensual durante 2 años después de casarse, 240,000 pesos. Inversión en spa de uñas Cassandra, 150,000 pesos, de mi dinero. El color desapareció del rostro de mis padres. Cassandra me miraba con odio puro. Columna de Ariadna, continué, sin inmutarme. Educación universitaria en institución pública. Deuda estudiantil asumida personalmente, 300,000 pesos. Viaje de graduación, 0. Primer coche, comprado con mi propio sueldo. Apoyo mensual, 0. Hice una pausa dramática. Total de inversión parental en Cassandra, más de 1.8 millones de pesos. Total de inversión parental en Ariadna, 0. Esto es ridículo. Estás sacando las cosas de contexto, gritó mi padre, poniéndose de pie. ¿De verdad?, pregunté, cambiando la pantalla. Ahora se veía el correo electrónico que él me había enviado años atrás. Aquí dice claramente, es una inversión para el futuro de Cassandra, que al final es el futuro de la familia. Supongo que mi futuro no era parte del portafolio familiar. El murmullo en la sala creció. Mis tíos se miraban incómodos. Pero no se preocupen, dije con una sonrisa gélida. Entiendo que las familias tienen deudas. Y hablando de deudas, pasemos a la siguiente diapositiva. La pantalla ahora mostraba las capturas de pantalla de los mensajes de texto, donde mi madre me aseguraba que los 150,000 pesos estaban seguros y que me los devolverían pronto. Creo que antes de que yo regale una casa de casi 3 millones de pesos, sería justo que la familia saldara esta pequeña deuda pendiente conmigo. ¿No creen? El silencio era absoluto. Mi madre parecía que iba a desmayarse. Cassandra estaba roja de furia. Y entonces, como si fuera una señal divina, el teléfono de mi padre sonó. En la pantalla de su celular, que estaba sobre la mesa, se leía, mamá. La abuela Elodia. Le hice un gesto a mi padre. Contesta. Pon el altavoz. Creo que toda la familia debería escuchar lo que la matriarca tiene que decir. Con manos temblorosas, mi padre contestó. Ramiro, la voz de mi abuela, aunque distorsionada por el teléfono, era inconfundiblemente poderosa. Silvia. Ya vi los documentos que me mandó su hija. ¡Qué vergüenza! Crié a un hombre, no a un ladrón que le roba a su propia sangre para mantener a una niña mimada. O le arreglan esta injusticia a Ariadna ahora mismo, o se olvidan de que tienen madre. ¿Me escucharon? Nadie se atrevió a responder. La humillación era total. Me levanté y apagué la laptop. Recogí mis cosas con calma. Ya no quiero el dinero, dije, mi voz resonando en el silencio. Nunca se trató del dinero. Se trató del respeto. Solo quería que se supiera la verdad. Me dirigí a la puerta. Ah, y por cierto, para que no se preocupen por mi futuro, egoísta, les informo que acepté un ascenso en mi empresa. Me mudo a Monterrey el próximo mes. Hice una pausa en el umbral.
La casa ya está vendida. Una pareja joven, encantadora. Están muy emocionados. Le deseo a Cassandra la mejor de las suertes en su búsqueda de vivienda. Y con eso, me fui. No miré hacia atrás. Detrás de mí, no dejaba una familia. Dejaba las ruinas de una mentira. Cerré la puerta de la casa de mis padres a mi espalda y, por primera vez en semanas, respiré hondo. El aire frío de la noche nunca se había sentido tan limpio, tan puro. No hubo gritos, no hubo persecuciones. Solo el sonido de la puerta cerrándose, un sonido definitivo que marcaba el fin de un capítulo de mi vida. Mientras caminaba hacia mi coche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi primo, uno de los que había estado en la sala. Ari, no tenía idea. Lo siento mucho. Estoy de tu lado. Fue el primer ladrillo de un puente nuevo, construido sobre las cenizas del antiguo. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias. Según me contó mi abuela Elodia, la reunión familiar terminó en un caos. Mis tíos, Dalia y Héctor, confrontaron a mis padres, sintiéndose utilizados como peones en su juego. La fachada de familia unida y solidaria se había derrumbado, revelando los cimientos podridos de favoritismo y manipulación. Mis padres intentaron llamarme docenas de veces. Cassandra me envió una serie de mensajes de texto llenos de insultos y amenazas veladas, culpándome de destruir a la familia. No respondí a ninguno. Bloqueé sus números. Tania me aconsejó mantener una distancia total. Cualquier contacto ahora, por mínimo que sea, lo interpretarán como una señal de debilidad, me dijo. La venta de la casa se concretó rápidamente. Firmé los papeles sintiendo una mezcla de melancolía y liberación. Esa casita había sido mi sueño, y aunque solo la habité por un corto tiempo, había cumplido su propósito, me había despertado. Me había obligado a luchar por mí misma. La verdadera victoria, sin embargo, no fue vender la casa ni mudarme. Fue el silencio. El bendito y pacífico silencio de un teléfono que ya no sonaba con exigencias. La tranquilidad de saber que nadie iba a aparecer en mi puerta sin ser invitado. La libertad de tomar mis propias decisiones, desde qué cenar hasta en qué ciudad vivir, sin tener que justificarlas ante un tribunal familiar. Dejé atrás más que una casa en Querétaro. Dejé atrás la versión de mí misma que siempre decía, sí, por miedo a la confrontación. Dejé atrás la niña que buscaba desesperadamente la aprobación de sus padres. Detrás de mí, en las ruinas de su mentira, dejé a 3 personas atrapadas en su propia toxicidad. Su imperio se había derrumbado, y yo era libre. Un año después. Monterrey me recibió con sus montañas imponentes y su energía vibrante. Mi nuevo hogar era un departamento en el último piso de un edificio moderno, con una terraza que tenía una vista espectacular del Cerro de la Silla. No era una casita con jardín, pero era mío de una forma mucho más profunda. Cada mueble, cada cuadro, cada libro en los estantes, era una elección consciente, una afirmación de mi identidad. Estaba preparando un altar para el Día de Muertos. El aroma a copal y a cempasúchil llenaba el aire. Coloqué un plato con el pan de muerto que había aprendido a hornear y un vaso de tequila, los favoritos de mi abuela Elodia, cuya foto sonreía en el centro del altar. A su lado, fotos de mis otros abuelos. Era un altar de gratitud, de raíces sanas. Mi madre siempre había odiado las flores de cempasúchil, las llamaba corrientes y de pueblo. Yo, en cambio, encontraba en su color naranja intenso una belleza honesta y desafiante. Llené mi terraza con ellas. Mi vida había cambiado radicalmente. En el trabajo, lideraba mi propio equipo. El ascenso no solo me trajo un mejor sueldo, sino también una confianza que nunca supe que tenía. Había forjado un nuevo círculo de amigos, personas que me celebraban por quien era, no por lo que podía darles. Tania venía a visitarme a menudo, y nuestras noches de vino y risas en la terraza eran mi terapia. La relación con mi familia se había redefinido en mis propios términos. Hablaba con mi abuela Elodia cada semana. Mi primo, el que me escribió después de la confrontación, y yo nos habíamos vuelto cercanos.
Eran relaciones basadas en el respeto mutuo y la honestidad. Una tarde, mientras tomaba un café en mi terraza, mi teléfono vibró. Un número desconocido. No contesté, pero dejaron un mensaje de voz. La curiosidad me venció. Era mi madre. Su voz sonaba diferente, más pequeña, sin el filo autoritario de antes. Hija, solo llamaba para saber cómo estabas. Te extrañamos. Borré el mensaje sin dudarlo. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad parpadear como un mar de estrellas caídas, reflexioné sobre el último año. Había aprendido que un hogar no es una estructura de ladrillos y cemento. Es un estado mental. Es la paz que sientes al cerrar la puerta y saber que estás a salvo. Es la libertad de ser vulnerable sin miedo a ser explotado. Es rodearte de personas que riegan tus flores en lugar de arrancarlas de raíz. Destruí mi vieja familia para poder construir un verdadero hogar para mi alma. Y aunque el eco de esa destrucción a veces resuena en mis momentos más silenciosos, nunca me he arrepentido. He elegido la paz por encima de la obligación, la dignidad por encima de la pertenencia. A veces, en las noches tranquilas como esta, todavía recibo mensajes de ese número desconocido. Sé que es mi madre. Nunca los he abierto. Una parte de mí se pregunta si el perdón es posible algún día, si la gente realmente puede cambiar. O si hay puertas que, una vez cerradas, es mejor dejar así para siempre, para proteger la luz que tanto te costó volver a encender. ¿Ustedes qué harían en mi lugar?